Hola, bienvenidos al webinar de Beneo centrado en nuestro nuevo almidón nativo de arroz funcional Clean Label Remipure. Una nueva solución Clean Label para aportar textura y proporcionar estabilidad de manera natural. En primer lugar, permitidme presentaros a nuestros expertos, Jolien Lambrets, Rudy Bouters y Kevin Bale, Nuria Barrul y yo mismo, Jesús Zaldumbide, como presentadores. ¿Qué tenemos en la agenda de hoy? Nuria comenzará con algunos datos del mercado y de consumidores relacionados con el etiquetado limpio. A continuación, os presentaremos nuestro nuevo almidón de arroz funcional Clean Label Remipure. Después, os mostraremos una visión general de algunos ejemplos de sus aplicaciones. Finalmente, dispondremos de un tiempo para responder a algunas preguntas. Antes de empezar, quiero comentar en líneas generales la estructura del webinar. La duración aproximada es de 30 minutos y será retransmitido de forma simultánea en inglés y en español. La presentación durará unos 25 minutos y posteriormente habrá un turno de preguntas. En la parte inferior de la presentación, que podéis ver en vuestras pantallas, encontraréis un recuadro habilitado para preguntas donde podéis incluir las dudas que surjan durante la sesión. Al final de la misma, responderemos a todas aquellas para las que tengamos tiempo. Las preguntas que queden sin responder por falta de tiempo, me aseguraré de responderlas personalmente tras el webinar. Las diapositivas que mostraremos estarán disponibles bajo petición. Si estáis interesados en conseguirlas, por favor, indicadlo en el recuadro para las preguntas en la parte inferior de la presentación. Vamos a empezar. Nuria, todo tuyo. Antes de poder entrar en un mercado, en cualquier mercado, ya sea con un producto final o con un nuevo ingrediente, como en nuestro caso, es fundamental entender lo que los compradores buscan, observan y valoran cuando hacen la compra. Y lo que extraemos de nuestra propia investigación de mercado es que, a nivel mundial, más de la mitad de los compradores, y en el caso de América y Asia Pacífico, incluso 2 de cada 3 compradores, dice que casi siempre, o al menos de forma habitual, mira la información nutricional y la lista de ingredientes de los alimentos y bebidas. Se trata de una parte significativa de los consumidores, lo que destaca realmente la importancia de lo que aparece en la etiqueta de un envase. Actualmente existen muchos factores que los compradores tienen en cuenta para tomar sus decisiones de compra. Y mientras que las alegaciones de ingredientes como por ejemplo bajo en grasa, sin gluten, etc., juegan un papel clave en la elección, los compradores de hoy en día también buscan señales específicas que les ayuden a encontrar productos con una apariencia natural y limpia. Y esto puede tener significados diferentes. Aunque el término Clean Label, etiqueta limpia, es ampliamente utilizado por la industria, los consumidores finales dan importancia a otros términos como es fresco, es natural o sin elementos artificiales. Esto subraya que los consumidores quieren simplemente productos sencillos. De hecho, algunas de sus mayores preocupaciones a nivel mundial se refieren a las cosas que o bien no entienden o que no quieren ni ver ni saborear. Y la razón por la que los compradores quieren ver estas etiquetas en el envase es para saber que sus preocupaciones han sido tenidas en cuenta por la industria, ya que esto les proporciona una sensación de tranquilidad. Hoy, como siempre, existen diferencias entre países que hemos de tener en cuenta. Y, para ilustrar con un ejemplo, vamos a analizar la importancia del término natural en el envase. Empecemos con América. La pregunta principal es, cuando compra alimentos, ¿cuán importante es la presencia de la declaración natural en el etiquetado? Según un estudio de mercado realizado por Health Focus International, los compradores de México y Brasil conceden una mayor importancia a esta clase de afirmaciones en el envase, en comparación con los compradores de Canadá y Estados Unidos. Esto no quiere decir que no tenga importancia en Norteamérica, ya que todavía vemos que es un tema muy y extremadamente importante para 1 de cada 3 compradores en Estados Unidos. La cifra relativamente baja podría indicar que estos consumidores buscan una afirmación más profunda de la naturalidad del producto. La investigación muestra que buscan términos como sin conservantes y sin elementos artificiales, y que los productos sean elaborados con ingredientes reconocibles.
Los consumidores pueden necesitar un término más rotundo en Estados Unidos y en Canadá. En lugar de casi genérico, es natural. Vayamos ahora a Europa, donde vemos clara la importancia de la etiqueta natural, aunque es un caso muy fragmentado por regiones. Fijándonos en los diferentes países, observamos que se le da una importancia en la parte sur de Europa y también en Rusia, y es un poco más baja en el Reino Unido. Ahora bien, si profundizamos más en los atributos que los consumidores europeos están buscando, los principales factores de compra se centran en el uso de ingredientes naturales y en la falta de conservantes y aditivos en un producto. Por su parte, en Asia-Pacífico también notamos algunas diferencias entre los países. Entonces, ¿qué otra cosa relacionada o que indique que un producto es más natural podría convencer al comprador para adquirir un determinado producto? Entonces, ¿qué otra cosa relacionada o que indique que un producto es más natural podría convencer al comprador para adquirir un determinado producto? Ya he mostrado algunas alegaciones posibles e importantes, pero vamos a repasar ahora una lista más extensa. Cuando se compran alimentos, ¿qué es importante encontrar en la etiqueta? Profundicemos un poco más en el término natural. Parece ser que la cuestión es la eliminación de los negativos como conservantes, todo lo artificial como edulcorantes, colorantes y saborizantes, pero sin duda también ingredientes modificados genéticamente, ya que casi la mitad de los compradores a nivel mundial otorga una alta importancia a esta declaración. Y para una significativa muestra de los consumidores también parece necesario ofrecer productos orgánicos certificados. Así que no solo la etiqueta limpia puede significar cosas diferentes, también la importancia difiere de una etiqueta a otra. Incluso algunas palabras clave pueden suponer una verdadera diferencia. Sea como fuere, al final podemos decir que el consumidor se preocupa por este tema. Lo único que quiero resaltar es que no tenemos que limitarnos a la comunicación frontal del envase. Los compradores hoy en día quieren saber realmente qué hay en su comida, a veces incluso cómo se hace, y también se han comenzado a centrar más en los ingredientes. Es importante mencionar que la mayoría de los compradores encuestados en todo el mundo, 7 de cada 10 para ser precisos, están interesados en alimentos que contienen solo ingredientes que reconocen. Esta parece ser otra manera de señalar lo natural que es un producto. Una información muy útil que quiero compartir con vosotros es que hemos probado algunos de nuestros nombres de ingredientes en una investigación de mercado propia, para averiguar si estos son percibidos como naturales a oídos del consumidor, lo que también puede considerarse como reconocibles. Y tanto la harina de arroz como el almidón de arroz obtuvieron muy buenos resultados, ya que más de la mitad de los consumidores estaba de acuerdo con esta afirmación. Ahora quiero mostraros algunos ejemplos para señalar cómo la tendencia del etiquetado limpio se refleja en el mercado y cómo afecta a las diferentes categorías. El primer ejemplo es el del ketchup Heinz, una marca familiar y famosa para muchos consumidores, que ha experimentado ya un par de veces con diferentes variantes del clásico ketchup. Ahora bien, ahora han puesto en marcha una nueva versión orgánica sobre la que comunican que tiene el mismo sabor que la versión clásica. Un mensaje tranquilizador para los compradores leales de que la receta no ha cambiado, pero lo que han hecho es cambiar los ingredientes utilizados, que son ahora certificados como orgánicos por USDA. Incluso los tomates que se utilizan son cultivados orgánicamente. Vemos que están realizando muchos esfuerzos para adaptarse a la tendencia del etiquetado limpio. Un segundo ejemplo es otra marca muy conocida, Activia de Danone. La parte frontal del envase parece la misma que antaño, pero como he mencionado, tenemos que mirar también más allá de esta zona. Y si vamos a la parte posterior, Danone está abordando claramente algunas preocupaciones relacionadas con el etiquetado limpio. Como siempre, han contado con una alta calidad en sus productos y en su producción. No se han utilizado gelatinas ni conservantes. El último ejemplo de producto es de Barilla, la marca
marca de salsa de pasta número 1 en Italia, que ha lanzado una línea de salsas para pasta, completamente naturales. El envase es muy sencillo, pero en su canal online trabajan con diferentes palabras clave relacionadas con lo natural para vender sus productos, como todas las salsas se hacen con ingredientes de alta calidad, ingredientes naturales y simples, o hecho con vegetales auténticos. Yo en realidad no conozco ningún vegetal falso, pero, de todos modos, está claro que Barilla quiere destacar estos aspectos. Otras grandes compañías que han hecho ciertos compromisos en este sentido son, por ejemplo, Sopa Campbell e incluso cadenas de restaurantes, donde se nota que la presión es real. Así que, Jesús, creo que estamos en el momento perfecto para la comercialización de nuestro último desarrollo de arroz, Remy Pure. Gracias, Nuria, por estos datos tan claros e interesantes. Sin embargo, cuando hablemos de etiquetado limpio, no podremos utilizar cualquier almidón nativo. Existen muchos desafíos al utilizar de etiqueta limpia en aplicaciones alimentarias. Son varios los parámetros que tienen un impacto importante en el rendimiento de un almidón alimentario. El tratamiento térmico puede variar de una pasteurización suave por debajo de 100 grados centígrados hasta un proceso de esterilización más severa a temperaturas elevadas. El pH y especialmente la acidez pueden tener un impacto perjudicial en la funcionalidad del almidón. Por último, pero no por ello menos importante, las condiciones de cizallamiento durante el proceso de producción pueden destruir gravemente los gránulos de almidón, lo que resulta en una pérdida completa del agua retenida. Dependiendo del producto alimentario, las condiciones tanto de la matriz como de procesamiento variarán. Tenemos, por ejemplo, una salsa bechamel de pasteurización suave, pH neutro y sometida a un bombeo más suave. Los preparados de frutas, por el contrario, son muy ácidos y se someten a fuerzas muy intensas durante el procesamiento debido a su mayor viscosidad. Los pocitos de verduras o de frutas son más exigentes debido a su acidez y especialmente a su tratamiento de esterilización. Por tanto, la principal pregunta es, ¿cómo podemos hacer nuestros almidones de arroz nativos más tolerantes hacia estos procesos de alta temperatura, pH bajo y grandes fuerzas de cizalla? En otras palabras, ¿cómo podemos hacer nuestros almidones de arroz nativo adecuados para preparados de frutas y pocitos? Hemos desarrollado una nueva tecnología llamada proceso de inhibición térmica para fortalecer los granos de almidón nativo y con ello mejorar las propiedades funcionales de los almidones. Dejadme repasar brevemente los conceptos básicos. Partimos de un almidón nativo que vamos a tratar en condiciones de temperatura muy altas, que fácilmente alcanzan los 200 grados centígrados, en un ambiente muy seco. Tened en cuenta que el almidón, como tal, tiene un contenido de humedad de apenas 12-14%. Y hacemos esto durante un intervalo de tiempo determinado. Como resultado, tenemos un almidón de arroz nativo funcional con niveles de rendimiento comparables a los almidones alimentarios modificados químicamente, aunque sin usar productos químicos durante la producción. Permitidme enseñaros esta funcionalidad mejorada basada en un perfil de viscosidad de nuestra primera referencia de almidón de arroz nativo funcional en el mercado, llamado Remy Pure S51. Aquí tenemos dos perfiles con un 6% de almidón a pH neutro, sometiéndose a un tratamiento térmico estandarizado a 95 grados centígrados durante 15 minutos. La curva azul representa la viscosidad desarrollada con nuestro almidón de arroz waxy nativo no tratado, Remy Line AXDR. Se aprecia claramente una caída en la curva azul durante el tratamiento térmico, causada por la descomposición de unos gránulos del almidón. En cuanto a la línea roja, que representa la curva de nuestro almidón de arroz waxy funcional de etiquetado limpio Remy Pure S51, la caída en la curva ha desaparecido, ya que más gránulos de almidón permanecen intactos, lo que lleva a un mayor aumento de la viscosidad y, por lo tanto, una funcionalidad mejorada en la aplicación final. No olvidemos que más gránulos de almidón intactos
También conducen a una estabilidad en la vida útil del producto y en el proceso de congelación y descongelación del gel de almidón final. Observemos ahora los perfiles obtenidos bajo el mismo tratamiento térmico, pero ahora en condiciones ácidas, con un pH de 3,2. La curva verde del Remipure S51 a pH 3,2 muestra una caída inicial menor. En comparación con la curva azul del Remipure S51 a pH neutro, lo que indica una mejora en la tolerancia de los gránulos de almidón en un ambiente ácido. Una funcionalidad superior en comparación con un almidón nativo sin tratar como el Remiline AXDR, que acusa una gradación del gránulo de almidón en estas difíciles condiciones. Con Remipure S51 tenemos claramente una funcionalidad mejorada en condiciones de procesamiento más complejas. Veamos, ¿por qué podemos considerar que Remipure es único frente a otros almidones Clean Label? Es único debido a la combinación de su proceso de inhibición térmica y de su origen, el arroz. El almidón de arroz tiene algunas características únicas en comparación con los almidones de otras fuentes botánicas. En primer lugar, el almidón de arroz tiene un tamaño de gránulo de almidón muy pequeño, que ofrece la oportunidad de crear texturas cremosas y suaves que imiten a la grasa. Además, el almidón de arroz proporciona un sabor muy neutro. Por otra parte, la estructura molecular única de amilopectina de arroz tiene gran utilidad en los procesos de congelación y descongelación y de cara a la estabilidad de la vida útil del producto final. Cuando nos fijamos en la molécula de la amilopectina ramificada, se puede distinguir la cadena principal C, las cadenas laterales B y las cadenas laterales finales A. Estas cadenas A son de gran importancia cuando se trata de la estabilidad. Las cadenas A se pueden dividir aún más en cortas, medianas y largas. Se ha demostrado que las cadenas A de longitud media favorecen la retrogradación y como resultado la inestabilidad del producto. Sin embargo, la amilopectina de arroz tiene menos de estas cadenas en comparación con las amilopectinas de los almidones alimentarios, lo que explica mayor estabilidad. Esto viene determinado por su propia naturaleza. Como resultado de la combinación única del origen del arroz y la inhibición térmica, conseguimos un almidón de arroz funcional de etiquetado limpio con una declaración natural en todos los países del mundo, una declaración de etiqueta limpia en todo el mundo, alta tolerancia a un pH bajo, altas temperaturas y fuerzas de cizalla intensas, larga vida útil del producto y alta estabilidad en el proceso de congelación y descongelación gracias al origen del arroz. Texturas suaves y cremosas únicas, sabor neutro. Es el momento de conocer algunas ideas de su aplicación. Vamos a profundizar en las propiedades de aplicación de Remipure S51. El objetivo es evaluar la textura y la viscosidad, la apariencia, el color y el sabor en aplicaciones alimentarias donde el fabricante se beneficia de este nuevo almidón de arroz nativo de etiqueta limpia. Los dos modelos elegidos para hoy son un preparado de frutas para la industria láctea y una salsa de tomate. Ambos son aplicaciones ácidas, pero procesadas en diferentes condiciones de temperatura y diferentes niveles de pH. Además de estos dos modelos alimentarios analizados, se han probado muchos más modelos con excelentes resultados. Si necesitáis más información, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Vamos, en primer lugar, con el modelo del preparado de frutas. La dosis de almidón es del 5%. El nivel Brix es de aproximadamente 30, mientras que el nivel de pH es aproximadamente 3,4. A 92 grados centígrados durante 5 minutos, seguida por un lento proceso de enfriamiento hasta la temperatura ambiente en unas 24 horas. Después se almacena a 15 grados centígrados durante al menos 12 semanas. Un factor clave para la funcionalidad del almidón es su comportamiento en las condiciones antes mencionadas. La viscosidad final, la textura,
la apariencia, de suave, el sabor, además de su estabilidad durante toda su vida útil. La viscosidad de los preparados de frutas es medida por el consistómetro Bostwick y se expresa en centímetros. La consistencia de un preparado de frutas se mide por su resistencia a fluir bajo condiciones específicas durante un tiempo determinado. Es clave que el consistómetro opere en el ángulo correcto de inclinación. El preparado de frutas se vierte en el depósito de muestras. Al abrir la compuerta, el producto comienza a fluir y la distancia del flujo se mide tras periodos de 30 y 60 segundos. Cuanto menor sea el valor, más grueso, más viscoso el producto. Sabiendo que el error del método es aproximadamente 0,5 centímetros, estos valores dan buena idea de la consistencia del preparado de frutas. El almidón de arroz modificado ofrece una consistencia un poco más alta, mientras que el Remipure S51 y otro almidón de arroz funcional comercializado muestran un comportamiento muy similar, que no está muy lejos de la versión del almidón modificado. Por otra parte, se ha observado una muy buena estabilidad en la vida útil de todos los almidones de arroz, lo que demuestra el beneficio único del origen del arroz y su funcionalidad. Con Remipure S51 es posible producir preparados de frutas con una buena estabilidad en toda su vida útil, algo que a menudo es un reto con almidones nativos de diferentes orígenes botánicos. En cuanto a sabor y textura, las puntuaciones de Remipure S51 son muy buenas. El preparado de frutas obtenido muestra un sabor fresco y afrutado y la típica textura en relación con el original de arroz waxy. Esto también demuestra que el sabor del almidón de arroz nativo es más limpio que el de cualquier almidón modificado químicamente. En definitiva, podemos concluir que Remipure S51 es un almidón nativo ideal para texturizar los preparados lácteos de frutas en términos de textura, sabor y estabilidad durante su vida útil. El segundo modelo analizado es una salsa de tomate. Se añade almidón de arroz a un nivel de 3% y para obtener la textura y viscosidad adecuada sin afectar al sabor del tomate fresco. El valor de pH es de alrededor 4,2. El proceso de calentamiento es de 95 grados centígrados durante 5 minutos. La etapa de fuerza intensa se ha realizado a 300 revoluciones por minuto, seguida de un enfriamiento y almacenamiento a 7 grados centígrados. La viscosidad se mide con un reómetro y se expresa en milipascal segundos. Remipure S51 muestra la funcionalidad o viscosidad más alta, muy similar o ligeramente superior que la del almidón de arroz modificado de referencia y significativamente superior que el otro almidón de arroz nativo funcional. La viscosidad es también estable en función del tiempo. Tras una semana, el valor no es diferente a los valores obtenidos tras un día. Una evaluación sensorial demuestra que todas las muestras de salsa de tomate se benefician del almidón de arroz como texturizante, lo que se traduce en un sabor de tomate suave y limpio. Además, no se ha observado ningún efecto sobre el color. Para concluir, es obvio que Remipure S51 es un almidón de arroz texturizante de etiqueta limpia, ideal, con una alta funcionalidad en términos de viscosidad y textura y que no afecta al sabor ni al color. Si estáis interesados en saber más sobre Remipure, podéis encontrar más información en www.benio.com. En nuestro site dedicado a Remipure. Aunque nuestro web en directo no puede responder a las preguntas en español directamente, os invitamos a preguntar en el espacio destinado a preguntas, en la parte inferior de la presentación, para que nuestros expertos puedan responder a ellas posteriormente. Permitidme recordaros que tenéis a vuestra disposición la presentación de hoy. Podéis solicitarla en el espacio destinado a las preguntas en la parte inferior de la presentación en pantalla. Este ha sido el Seminario Español. Os agradecemos mucho vuestra atención y esperamos que hayáis encontrado nuestra información valiosa e interesante.